que está en Hechos 17, 30 al 31. Así que lo leemos todos. Los que no lo tengan en su Biblia allí abierta pueden hacerlo desde la pantalla. Vamos todos. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30 al 31. Señor bendiga su palabra. Recordamos siempre, por favor, que usted tiene allí la información para ver los mensajes que están en las redes. Exposición de la palabra, y usted puede compartirlos, aparte de aprovechar eso también. Hay cosas que se le dan a uno en vivo, así que tiene la oportunidad de leer juntos nuevamente esa exposición de ese momento. Ahora estamos siguiendo esta serie después de haber sido impresionados por estos sitios que visitó el apóstol San Pablo, pero no es necesario ir allá para tomar las lecciones que dice la palabra de Dios, pero sí el saber que existen esos sitios que atraen a muchas gentes, millones de gente cada año, escépticos muchos, pero sabe, hay muchos que van allí sin tener a Cristo como su Señor y Salvador, y pasan por una esquina donde algunos cristianos, y nosotros damos gracias a Dios por el privilegio que nos dio por ese momento, pero hay muchos otros que van exponiendo el evangelio y la gente pasa y escucha, sobre todo los que hablan español, ¿no? Pero se predica el evangelio en esos sitios reales que ocurrió la historia. Vamos a leer en Hechos 18, 24 al 28. Esto está cronológicamente ya parte del tercer viaje misionero del apóstol San Pablo a las tierras de hoy, conocida como Turquía. En aquel entonces era sencillamente, como lo es hoy, parte de Asia Menor, la parte asiática, porque está la parte europea, donde el apóstol también fue, donde está, por ejemplo, Filipenses, en la parte griega, Europa y Asia. Eso lo llenó con el evangelio de Jesucristo, que es tremendo. Hoy en día está ruinas, hay ruinas allí, pero vamos a leer acerca de un buen amigo del apóstol Pablo. El señor se llama Apolos. Entonces vamos a leer desde el versículo 24. Dice así la palabra de Dios: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que ese matrimonio misionero lo leímos en el capítulo 18 la vez pasada, pues este matrimonio ellos le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiese. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El Señor bendiga su palabra. Qué contraste de este epílogo al final, que él demostraba que Jesús era el Cristo con el principio, cuando él conocía hasta el bautismo de Juan. No es que él no conocía de Cristo, pero lo conocía en profecías. Entonces, aquí tenemos más o menos el plano o el gráfico, el mapa.
En la mano izquierda usted ve Grecia. Esta es parte del terreno europeo donde el apóstol San Pablo estuvo. Y nosotros hablamos de Filipo, Tesalónica, Berea. Luego hablamos de Atenas también. Recordemos que Atenas fue principalmente ese lugar donde él predicó a los escépticos paganos y decía el Dios no conocido, ¿recuerdan? Pero ya luego en su tercer viaje misionero llegó a Éfeso. Allí en Éfeso, lo que pasa es que el mapa es muy pequeño en relación a lo que las distancias son, ¿verdad? Pero ahí está también muy cerca la ciudad de Izmir o Esmirna también. Es una ciudad populosa y bien habitada y moderna. Pero Éfeso, lo que queda de ella son ruinas. Allí vamos a hablar un poco de ello. Así que Éfeso, ahí está, en la parte asiática de Asia Menor de Turquía. Hablando de los caminos hacia Éfeso, quise mostrarles también, como he mostrado a otros, de la parte derecha de ustedes, ven las carreteras modernas, ¿verdad? Que pasan autobuses y carros modernos para ir a Éfeso. Éfeso o Efes en turco, así se dice en turco Éfeso. Y eso es, en latín es Ephesus o Éfesus. Ahí está Efesios para nosotros en castellano, por ahí pasamos nosotros. Y él vea el contraste a mano derecha de una calle llena de piedra de aquel momento. Todavía se conserva en esa condición. Es increíble, más de 2000 y pico de años. Bueno, es más, 2500 años desde que fue fundada Éfeso aproximadamente, porque no se tiene un registro exacto. Pero ve las calles como están allí. Hay un grupo de turistas, algunos hermanos que iban adelante también por esas calles de Éfeso. Una calle, una ciudad moderna para sus tiempos, ¿verdad? Pero Éfeso significa, o mejor dicho, es tomada de un señor que se dice que era autóctono de allí, el señor Coreso, y hijo del dios Río. En su mitología era hijo del dios Río Caistro, llamado Éfeso, de lo cual tomó ese nombre. También el mito dice que fue fundada Éfeso por una de las amazonas de ese entonces, que son especulaciones y fábulas, pero se tiene más o menos registro de que pudo haberse fundado alrededor del siglo VIII antes de Cristo. Estamos hablando casi 900 años antes de la venida del Salvador, estaba fundándose esa ciudad y era un esplendor gigantesco, era una ciudad sumamente rica, atractiva, y el paganismo estaba en su pleno apogeo también. Recordemos que ellos estaban con la famosa Diana de los Efesios o Artemisa, y era la patrona o la que cuidaba la ciudad. Y usted dirá, qué paganismo, ¿verdad? Pero hoy en día no estamos lejos, cuando el enemigo ha puesto el paganismo y la idolatría en los corazones de personas modernas, como decir que la patrona de una ciudad es la Virgen de la Chiquinquirá o la Virgen yo no sé qué más, ¿de cuál? De Altagracia, del cobre, para aquella que le da cobre. O sea, tienen sus patronas, y aunque no son nombres de personas reales, pero es un paganismo decir que ella es la patrona, la cuidadora, la intercesora. Pero ahí estamos en Éfeso. Éfeso tiene entre muchas de las maravillas, tiene esta biblioteca que es llamada la Biblioteca de Celso. Es una biblioteca que en su momento tenía una capacidad de 12,000 tomos. Esos eran rollos de los materiales que en ese entonces tenían, los papiros, ¿verdad? O los cueros, o las piedras. Así que era un centro del saber, un centro helenístico de sabiduría. Pero no como Alejandría. Ustedes sabrán que en ese entonces, el siglo II o digamos... Sí, el siglo III antes de Cristo, estaba la plena Grecia dominando mucha parte de Europa y de Asia, y llegaron hasta Egipto. Y en Egipto estaba una concentración muy grande de griegos, helenistas y judíos también, de lo cual
por eso estoy dando la introducción. Pero eso es una foto que yo tomé allí, pero hace un contraste, porque enfrente de lo rojo que usted ve es un aparato que es un manlift o un elevador mecánico para reparar, y hay un andamio allí. Pero bueno, no se fije eso, fíjese ahí en la historia, ¿verdad? No había forma de quitarlo en la foto. Pero bueno, Pablo de Tarso permaneció aquí 3 años, 3 largos años en esta ciudad, a partir del año 54 después de Cristo. Y esto llegó ahí, aunque ya había ido en el segundo viaje misionero, en el tercer viaje misionero, él permaneció más tiempo. Ya había fundado la iglesia de Corinto, donde nosotros hablamos la vez pasada también. En aquella comunidad de Éfeso, por providencia del Señor, habían sinagogas ya. Y la sinagoga era un punto de luz, aunque no era un punto de luz verdadera, porque se habían desviado los judíos, por supuesto. Era el punto, porque la salvación viene de los judíos, era el punto por donde el apóstol Pablo podía entrar y agarrar la base y predicar el evangelio. Y esa es una lección para nosotros, como vimos de Atenas también. Lo que tengamos en la mano y lo que sepa la gente en su religión puede servirnos a nosotros de base para exponer el verdadero evangelio de Jesucristo. El Señor siempre abre puertas, así que, hermanos, no nos desanimemos cuando decimos, pero ahí, ¿cómo empiezo? Que el Señor te dará alguna palabra, dará algún momento, alguna entrada, alguna puerta de entrada. Ora al Señor para que te dé la sabiduría de agarrar un tema que sea en común. Una cosa bien particular es que nunca vemos que el apóstol o algo, a menos que sea algo que, como ellos empezaban a blasfemar, pues el apóstol se iba de allí y sacudía los pies. Eso es algo que nosotros también podemos hacer. Sacudía sus zapatos y se iba a otro lado, porque no vamos a echarle las perlas a los cochinos, a los puerquitos, ¿verdad? O a la gente incrédula que empieza a blasfemar del evangelio. Pero sí, ellos mostraban una compasión y una entrada, no hipócritamente, pero por lo menos suavizando para que ellos pudieran tener una mejor disposición. Si usted empieza mandando al infierno a todo el mundo, en el momento, entonces usted va a cerrar la puerta. Tiene que empatizar con la persona. Es como ponerse en sus propios zapatos. Hay algo que puede orar por ti. Hay algo que podamos hacer. Hay alguna pregunta que tienes. ¿Cómo ves tú a Dios? Hay muchas formas que el Señor puede entrar. Hoy en día es complicada la cosa, porque hay gente inclusive que no tiene a Dios, pero tiene unas creencias que lo alejan aún más. Y la creencia atea, por ejemplo, que no es nada atea, porque cuando están cerca del peligro, lo primero que claman es, ¡ay Dios mío! Entonces no son ateas nada, nadie es ateo realmente. Eso es una mampara, una excusa para no tener que dar cuenta a Dios de sus actos. Es como vivir como me da la gana. Bueno, aquí tenemos entonces que este Éfeso también fue en un momento dado escenario de algunos discursos del apóstol Pablo. Más adelante le enseñaré, y si el Señor permite vamos a seguir, porque en Éfeso hay un par de casos más muy importantes que nos enseñan bastante. Pero en el teatro, que tuvimos el privilegio de estar allí también, que estuvimos en el anfiteatro donde muy posiblemente el apóstol San Pablo expuso cuando se acuerdan que predicaron contra la idolatría, y aquellos que habían hecho templecillos de Diana de los Efesios, ellos perdieron la ganancia y acusaron injustamente al apóstol. Ahí tuvo él que presentar su defensa. Pero vamos más adelante con esto. Éfeso también fue un lugar de cautiverio, y se cree que el apóstol Pablo luego escribió desde el cautiverio en Éfeso a los filipenses y a los mismos efesios. El mismo San Juan apóstol estuvo allí, y usted sabe que San Juan desde la isla de Patmos, que es una isla griega, hoy en día diríamos, wow, San Juan está en la famosa isla, una isla griega, pero en aquel entonces habían minas de mármol y lo pusieron a trabajar allí, dice la historia secular. Y él estaba allí, digamos, desterrado por el emperador Domiciano, que era un perseguidor feroz de los cristianos. Y él pudo en esa isla, en Grecia, no muy lejos de acá,
escribir las cartas y la revelación o el Apocalipsis que nosotros conocemos hoy. Y también escribió la carta a los Efesios, también a la iglesia de Éfeso. Así que el apóstol Juan también tuvo que ver mucho con Éfeso y murió de una edad muy avanzada. Así que más adelante tenemos otras cosas que queremos mostrarles, pero este es el famoso teatro de Éfeso. Y ese es el anfiteatro de la ciudad de Éfeso, donde se traían las cosas públicas también a debatir. Y allí muy posiblemente trajeron la turba, donde trajeron al apóstol Pablo y a otros compañeros de él, acusándolos de gente que estaba predicando contra Diana de los Efesios. Después yo le mostraré en lo adelante, si el Señor lo permite. Es tan fuerte ese paganismo que hoy en día un museo, digamos, tridimensional, te hace pasar por como por la ciudad de Éfeso, como si fuera real, y te muestra a la famosa Diana de los Efesios. Y yo reprendí en el nombre del Señor, porque parecía que fuera real allí. Y también, extrañamente, muestran al apóstol San Pablo en su historia secular, pero muy brevemente. No se encargan de predicar lo que realmente él dijo allí. Pero seguimos más adelante. Digamos que aquí estamos hablando ahora de Apolos. Apolos se introduce por primera vez en Hechos de los Apóstoles como un hombre judío llamado Apolos, natural de Alejandría, y se dice que era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Ahora, Alejandría era la parte, digamos más exactamente la parte del Bajo Egipto, donde había una cultura muy desarrollada, helenística, griega y también judía. Había muchos judíos allí. De hecho, este señor Apolos era nacido en Alejandría, era gentil, tenía todas las credenciales de ciudadano romano también, y aparte era judío. Eso le daba a él la ventaja de poder hablar a los gentiles y hablar también a los judíos. El Señor prepara nuestra vida, hermanos, y nos da algunas cosas, herramientas que no sabemos, pero eso es para que la utilicemos. Tu profesión, y lo hemos visto acá, cualquiera que sea, el Señor te la ha dado como un privilegio y una herramienta para que puedas servirle. Nadie puede decir, no, es que yo no sirvo porque soy maestra, o soy maestro, o soy un constructor, o soy un reparador, un mecánico. El Señor te ha puesto en cada uno de esos, porque imagínate que no haya nadie en ese campo que predique el Evangelio. Entonces este hombre tenía la doble o triple nacionalidad para poder hablar del Evangelio a su gente, los gentiles, los paganos y también con los judíos. También había el privilegio que Dios había fundado, había permitido que los judíos, con todo y sus religiosidad, y que Jesús los llamó sepulcros blanqueados, ellos creían en el Dios de Israel. Ellos creían en el único y sabio Dios y tenían las Escrituras. Hasta ese momento era la Torá, que era Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Era el Pentateuco y eran las interpretaciones de los mandamientos de Dios. Tenía la Escritura. Cuando usted lee aquí, y yo que dice que era poderoso en las Escrituras, no debemos pensar que era toda la Biblia, porque el Nuevo Testamento no se había escrito. Se necesitaban hombres que tuviesen revelación directa de Dios. Por eso es que en la posición teológica que nosotros estamos, o por lo menos mi persona, es un poco cesacionista. Quiere decir que las revelaciones ya cesaron. Porque en aquel entonces usted era un Apolos y un Pablo trayendo revelación directa de Dios, profetizando, que en aquel entonces era traer palabra de Dios. La profecía en el Antiguo Testamento era decir lo que vendría de parte de Dios. Pero cuando ellos hablaban, ellos decían lo que había acontecido de parte del Señor y que quería que la iglesia que se estaba formando supiese. Entonces, una vez completado el canon del Nuevo Testamento,
¿Qué más revelación necesita si nosotros estamos completos en Cristo? Ahora, por supuesto, yo no dudo del poder de Dios en hablar en cualquier momento, en cualquier situación, por una cosa especial. Pero la revelación de lo que Dios tiene para ti y para mí ya fue dada. La fe fue dada una vez a los santos y los apóstoles ya pusieron el fundamento. No puede poner más fundamento. De hecho, Apolos es uno de los que Pablo luego habla para hablar de alguien que quería poner otro fundamento. Pero siguiendo más adelante, es interesante que el nombre de este Apolos, algunos dirán el dios Apolo, pero algunos sugieren que pudo haber sido el dios griego del arte y la cultura. Había otro Apolos también, que no era precisamente este dios de Apolo que adoraban los griegos. Pero una cosa interesante es que cuando él estaba en el versículo 24, 25, había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. ¿Quién le había instruido? Ciertamente, de alguna manera él había oído el Evangelio y había sido instruido. Esto quiere decir que alguien le había enseñado. Alguien había tenido la responsabilidad de enseñar la palabra, ya sea en público, ya sea en privado. Eran muy seguramente los discípulos de Juan. Ellos habían oído que Juan predicaba que, he aquí, yo soy una voz que clama en el desierto. Como dice Isaías, preparar el camino al Señor. Y Juan decía, yo no soy el Cristo, pero el que viene tras mí, a quien yo no soy digno de desatar encorvado las trenzas de sus calzados, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y hablaba del arrepentimiento. Era una predicación más para Israel, para traerle arrepentimiento, pero mostrarle a Cristo que vendría detrás de él. Así que cuando Cristo apareció, él quedó confundido. ¿Eres tú el Cristo de verdad? Y él era primo de Jesús, pero él andaba por ahí predicando. Y por cierto que usted sabe que él fue martirizado, le cortaron la cabeza. Pero lo cierto es que él predicó a Cristo que vendría, y alguien discípulo de Juan también le predicó a otros, y llegó hasta Apolos, que estaba en Alejandría, en Egipto. Y este hombre ahora está en Éfeso y Dios lo iba a utilizar. Así que recuerden, Dios no llama a los preparados, pero prepara a los que llama. Así que si alguna vez has pensado que yo no tengo suficiente, no sé cómo predicar, no sé cómo hablar, no todos tienen el don de predicar, no todos lo tenemos. Pero lo que sí es cierto es que todos tenemos el Espíritu Santo y la responsabilidad de hablar de Cristo y de modelar a Cristo. Si no puedes hablar como un apóstol, o si no puedes predicar desde la tribuna, puedes hablar de otros, puedes hacer persona a personas, puedes orar por alguien, puedes mostrarle el amor y la compasión para atraer a otros a Cristo. Pero el tiempo de eso, dice que llegó a Éfeso un judío. Ahora, en cuanto al tiempo, el Espíritu Santo envió a Éfeso a este hombre Apolo en el tiempo adecuado. No fue un año después, 6 meses después, 3 más. Lo llevó en el tiempo que el apóstol Pablo estaba por ahí. De hecho, en el capítulo 19 ya el apóstol entra en acción. Aquila y Priscila habían estado con el apóstol San Pablo en el capítulo 18. Usted lo ve, y ellos lo tuvieron en su casa, porque eran del mismo oficio que el apóstol San Pablo. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Hacía tiendas de campaña. Pero aquí hay un paréntesis y nombran a él como un futuro siervo del Señor, de la cual tenemos mucho que aprender, hermanos. El tiempo del Señor es perfecto. Dice Eclesiastés 3:17, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Estaba yo comentando el viernes, por cierto, el viernes tuvimos un precioso tiempo de vigilia, de adoración, de cánticos, de compartir acá, y tenemos un poco de tristeza por aquellos que no pudieron venir, pero oramos al Señor que puedan tener el tiempo la próxima vez para hacerlo. Pero estamos compartiendo los tiempos precisos de Dios y ser agradecidos. A veces ocurren cosas en nuestras vidas que no sabemos por qué ocurren, y ocurren en el momento preciso. Hermanos, no gira el mundo alrededor nuestro, nosotros giramos, nosotros nos adherimos a la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta.
Así que todo tiene su tiempo. En Hechos 17 y 26, el apóstol luego habla que Dios ha prefijado el límite, el orden de los tiempos y los límites de la habitación del hombre para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de ninguno de vosotros. Eso está en Hechos 17 y 26 y 27, cuando el apóstol estuvo en Atenas. Y en Efesios, muy importante esto, Efesios 5 y 17, hermanos, en cuanto al tiempo nuestro, él dice, mirad, pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo tengamos en cuenta el tiempo, que es importante. Y este hombre estaba en el tiempo preciso porque Dios le envió. ¿Sabe? Yo me atrevo a decir, y no lo entendería, que a veces nosotros podemos, digamos, Dios tiene establecido algo y nos ha encomendado a nosotros. Y por nuestra propia necedad, Dios no va a decir, ay, no lo pude hacer porque me falló este. No, la obra de Dios será hecha contigo y sin ti. Dios lo hará de todas maneras. No hay nadie que estorbe su obra. Nosotros somos los que tenemos el privilegio de hacerlo, pero que tenemos que estar en el momento allí y ser moldeados, ser humildes. Y esa es una cosa que yo quería hablarles. La instrucción, dice en el versículo 25 que él había sido instruido, ¿verdad? Había recibido una enseñanza. La Nueva Versión, traducción viviente, dice, había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo conocía acerca del bautismo de Juan. Como dije, esto era por algún discípulo que él había sido enseñado de parte de otros. Pero mire, para anunciar el evangelio a otros debemos primero ser instruidos en el evangelio. Poco provecho vamos a tener si no estudiamos la palabra y queremos predicarla. Tenemos que predicárnosla a nosotros mismos primero. Tenemos que ser instruidos, tenemos que ser diligentes en la palabra de Dios. El apóstol le aconsejaba a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene, como obrero que usa bien la palabra de verdad, que no tiene nada que avergonzarte. Y a veces nosotros, hermanos, empezando por el que habla, tenemos poca diligencia, poco entusiasmo en la palabra de Dios, poco entusiasmo en leer la palabra, en venir a estudios bíblicos, en venir a la Biblia, y cualquier cosa, lo digo con responsabilidad, es más importante que tener un rato precioso, aunque sea con 2 o 3, en un lugar donde se congregan para leer la palabra. ¿Sí me siguen lo que estoy diciendo? Es un privilegio, hermanos, pero tenemos que ser diligentes. No hay cosa más importante que estar reunido a los pies del Señor, como Marta y María. Que ellas tenían muchos quehaceres. Muchos quehaceres tenía Marta. Y el Señor la reprendió suavecito, pero la reprendió. Marta, Marta. ¿Qué dijo? Afanada y turbada te veo en muchos quehaceres, pero mira, tu hermana ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Es como que si supiéramos que el Señor pasa por un momento dado, no debemos dejarlo sentado. Es nuestro amado Salvador que está para brindarnos en su gracia una instrucción. Ya nos dio la salvación, pero mostremos con nuestro amor eso también. Y con eso yo quiero decirles que, bueno, no es que Apolos no era salvo, porque tendríamos que decir entonces que David no era salvo porque no había llegado a Cristo. Pero Apolo estaba más cerquita porque Cristo había llegado, solo que en esos tiempos, un proceso de años, pocos, había él no oído lo que Cristo vino y que todo lo demás. Pero él tenía fe, de tal manera que si él hubiese estado allí, él hubiese aceptado a Cristo inmediatamente. Él tenía su corazón mostrando que el Mesías vendría, solo que estaba como desfasado. Y era tanto el fervor que tenían que muchos por el Espíritu Santo eran conminados, eran empujados a escuchar el mensaje que él tenía de las Escrituras. Y mire lo que dice el versículo 27 al final, que al final que él fue, digamos, enseñado. Y ahí quiero llegar, hermanos, para pasar adelante. Él, digamos que cuando Priscila y Aquila le vieron a él,
Ellos tuvieron un amor, digamos, de hermanos en Cristo, un amor que quería ayudar a los demás. Y fíjense lo prudente de ellos. No que le dijeron, Apolo, tú lo que estás loco, chico, tú estás perdido. Estás atrasado, bájate de ahí. Dejaron que ellos se expusieran, que él expusiera, y después lo llamaron aparte. Y esto nos da un principio también. Algunos que dicen, repréndele en privado y alábalo en público, ¿verdad? Ellos dejaron que él hablara, pero después lo llamaron en privado y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Hermanos, pero eso fueron ellos, les pusieron el camino al Señor, que Cristo ya había venido, que había muerto, resucitado y todo lo demás, y ese hombre a lo mejor gozaría, lloraría de que él estaba un poquito atrás de esto. Y bueno, tanto es que luego el Espíritu Santo lo utiliza de una manera poderosa, pero quiero hablar de él mismo. Un hombre que había sido instruido en Alejandría, se supone que mucha gente venía, ¿cómo se llama eso?, con su arrogancia, porque eran sabios. Oye, yo veo de Alejandría, ahí está la biblioteca más grande del mundo. Alejandría tenía una biblioteca que, a diferencia de esta que vimos, albergaba, calculan, 700,000 volúmenes. Toda la ciencia, sabiduría del mundo estaba en esa biblioteca. Era el centro de la sabiduría y él venía de allá. ¿Qué espera de usted una gente que venga de la capital o que venga de las grandes universidades de Harvard? Ustedes, Priscila y Aquila, dos que hacen tienditas, me van a enseñar a mí. Ven acá. Eso es lo que nosotros esperábamos. Pero este hombre tenía un corazón humilde. Un corazón que había sido tratado por el Señor. Y a veces nosotros nos perdemos la bendición de aprender de las cosas del Señor. Porque eso ya lo sé. Pero que me diga otra cosa. ¿No? Y este me va a enseñar a mí. O una hermanita que se nos acerque, o un hermanito. Hermano, a veces el Espíritu Santo los utiliza a ellos poderosamente, más que cualquier maestro teólogo que puede venir. Así que seamos humildes en oír lo que otros nos tienen que decir, empezando por mí mismo. Pero tuvo la humildad de escuchar y de aceptar ese consejo que le llevó a la plataforma de ser utilizado mejor por el Señor. Y luego, una cosa muy interesante, que él tenía la disposición, el querer. Miren lo que dice el versículo 27. Y queriendo, él tenía el deseo de servir al Señor en Acaya. Pero él no era un llanero solitario, ¿sabe? No existen los llaneros solitarios. Hoy en día existen muchos pastores o misioneros que andan por el mundo. No le dan cuenta ni a su esposa, no le dan cuenta a nadie. No tienen a nadie, están bajo la cobertura del mismísimo Dios Padre. Bueno, todos estamos, por supuesto, bajo el Señor. Pero en la tierra nosotros tenemos que estar bajo la protección o bajo la tutela o bajo la gobernación, si se quiere, bíblicamente, de ancianos y pastores en una iglesia. Nosotros no podemos estar por ahí como Pedro por su casa o andando por el mundo diciendo que no tenemos nadie a quien reportar, a quien dar cuentas. Hermanos, eso es importante. Mire lo que pasa. El versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces vemos aquí unas cosas, hermano. ¿Qué nos deja Apolo? Primero, sé diligente en buscar la aprobación de Dios y no la de los hombres. No importa que los hombres no te aprueben, con tal de que te apruebe Dios. 2, asegúrate de conocer más exactamente las Escrituras. Hermanos, por eso hay muchas personas que están yéndose por el camino que no es, porque predican otro evangelio. Y el apóstol Pablo pudo decirle a los, por ejemplo, los Gálatas, que ellos se habían caído de la gracia, en el sentido de que estaban tratando de volver, porque estaban suplementando a Cristo con las obras de la ley. Tengamos cuidado con religiones, con movimientos evangélicos, y yo siempre les digo y les explico la razón para que no piensen que el pastor está celoso. Oigo tantos hermanos que están metidos en redes viendo otras predicaciones, otras iglesias, y en términos general parece bueno y piadoso, pero tenga cuidado que puede entrar la cizaña, porque usted tiene palabra aquí
No se nos dice que usted no busque otro lado, pero tenga cuidado, hermanos. Los hermanos de Corintio eran de Corintio, los de Éfeso eran los de Éfeso, los de Filipenses, y todos estaban completos en Cristo. Porque si usted busca en otras partes y está metiendo otras explicaciones, cuando viene acá, ve las cosas diferentes y empieza la cizaña. Y cuando acuerda vemos, no, yo me voy porque el pastor tal decía tal cosa y este dice otra, o mira cómo está y esta iglesia que yo veo allá es mejor. Cualquier cosa, hermanos, eso es peligroso. Tenga cuidado. Una cosa final que quiero decir es que él fue usado poderosamente delante de Dios, y hubo una cosa que ahora fue que yo entendí, que el apóstol San Pablo quiso traerlo a él y no llegó ninguna manera de que él viniera, tal vez porque él tenía miedo de que lo fueran a erigir. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice en 1 Corintios 1, yo he sido informado de que algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, formando partidos para seguir a diferentes pastores y siervos del Señor? Yo soy de Cristo, es lo que debemos hacer. Hay muchas cosas acá, no tengo el tiempo, pero lo tercero es que no busque ser poderoso y elocuente, busca ser obediente. Cuarto, ser humilde en ser enseñados por otros, quien quiera que sea. Examinarlo todo y retener lo bueno. Y anhela siempre pasar a Acaya. En un sentido figurado, anhela siempre ir a predicar el evangelio en tu entorno, donde quiera que el Señor te llame. Amén. Padre, queremos darte las gracias por la oportunidad de aprender de estos grandes hombres tuyos. Nos dejan ejemplo de humildad, nos deja también el ejemplo del peligro, Señor, de no ser, entrenados o ser diligentes en escudriñar la palabra más exactamente. Señor, queremos rogarte que como Apolos nosotros seamos humildes para poder escuchar de otros hermanos, aunque no tengan una elocuencia, no tengan un título, podamos aprender lo que el Espíritu Santo nos dice. También, Señor, ayúdanos a ser humildes para, Señor, venir a las reuniones todo que hacemos acá en la iglesia, donde el Espíritu Santo nos enseña a través de hermanos también sencillos que traen sus testimonios, y no queremos pensar que a veces es orgullo o arrogancia de no venir, pero más bien estar ocupado en otras muchas cosas que nos quitan ese privilegio. Señor, ayúdanos a honrar y glorificar tu nombre. Y en esta mañana te damos gracias por la palabra, te damos gracias porque esto llega a nuestros corazones, y suplicamos que esto pueda transformar nuestras vidas y aquellos que no son salvos puedan venir al conocimiento de esa excelencia de Cristo por su obra en la cruz. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.